Bueno, buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos desde la Fundación Metropolitana. Nos es grato darles esta bienvenida a este quinto foro por la participación y democracia con el tema Construyendo una cultura de paz. Como ustedes saben, la Fundación Metropolitana es una organización sin fines de lucro interesada por la inclusión y el desarrollo a través de iniciativas educativas, de educación continua y proyectos sociales, por lo que les invitamos también a seguir nuestras redes sociales y a visitar nuestra página para conocer un poco más sobre los proyectos que llevamos a cabo. De igual forma, especialmente queremos agradecer a nuestros ponentes, a Sara Elena Llanos de Colombia. Ella es consultora en proyectos de capacitación, desarrollo y aplicación de métodos alternos de solución de problemas en contextos escolares, comunitarios y empresariales. Fue directora del Programa Nacional de Mediación, Justicia y Cultura de Paz en el Consejo de la Judicatura en Ecuador. A Sandra Cordero de Ecuador, jueza de la Corte Provincial, Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la SUAY. Es directora del Centro de Formación Ciudadana de la Prefectura de la SUAY. También a Gustavo Yalc de Ecuador, director de la Corporación 2030, mediador e instructor internacional. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, ministro del Interior y presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador. También a nuestra ponente Natalia Bernardoni de Argentina. Ella es fundadora del Instituto de Investigación y Desarrollo por la Paz para la Universidad Siglo XXI, consultora internacional en gestión de conflictos, negociación, diálogo y coaching. También dar la bienvenida a mi coanfitrión Tomás Alvear de Ecuador. Él se ha desempeñado como director general del Consejo de la Judicatura, director nacional de la Escuela de la Función Judicial. Actualmente, bueno, también se desempeña como mediador y secretario arbitral por las cámaras de producción de la SUAY. Adicionalmente, quiero agradecer a nuestros auspiciantes de este quinto foro, a la Red Metropolitana de Participación Ciudadana, a la Universidad Metropolitana y a la Corporación 2030. Les explicaré brevemente la metodología de nuestro evento. En un inicio tendremos la intervención por parte de nuestros ponentes y después tendremos una etapa de preguntas, por lo que pueden dejar sus inquietudes en el chat de Zoom y estas las iremos direccionando para los ponentes. Cuando hablamos nosotros de una cultura de paz, cuando hablamos de paz, indiscutiblemente hablamos de un tema amplísimo, pero al referirnos exactamente a la cultura de paz, hablamos de que esta está formada por valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias que acaban conformando la paz. La paz es mucho más que la ausencia de guerra. Es hablar de igualdad, de oportunidades para todas las personas, de respeto de los derechos y las libertades, de solidaridad, de cooperación para un bienestar y justicia social. La paz es una herramienta para solucionar conflictos que existen en toda la sociedad y para prevenir o erradicar la violencia, sea del tipo que sea. Con esta introducción quiero darle la palabra a nuestra primera ponente, a Sara Elena Llanos. Iniciaremos con ella. Para ti, Sara Elena, ¿cuáles cree usted que son las características de una cultura de paz? Hola, Sara Elena, tu micrófono, por favor. ¿Nos escuchas? Está sin audio, mi querida Sara Elena. Sara Elena, ¿me escuchas? No sé si puedes prender tu audio, por favor.
Listo, ahí estás. Sara Elena, repito la pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las características de una cultura de paz? Te escuchamos, Elena. ¿Cómo No oigo estás? entonces. ¿Tú no me escuchas? ¿No nos Déjame escuchas a ver qué pasó. nosotros? Qué raro. Quizás puedes subir el volumen, no lo sé. Perdón, ¿me puedes repetir? Sí, ¿Ya nos claro. escuchas ahí? Ahí Sí, nos señora, escucha. sí. Ok. Bien, te dejo con Pamela. Ok, la pregunta sería, Sara Elena, ¿cuáles cree usted que son las características de una cultura de paz? Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Disculpe, no les escuchaba, no les había saludado. De verdad que es un gusto poder compartir y sobre todo también compartir esta experiencia aquí al lado de los ecuatorianos, de lo que fue para nosotros esa experiencia de construir un programa de mediación y cultura de paz. Debo agradecer esa experiencia y esa confianza y ese trabajo oportuno que hicimos. ¿Qué diría yo? Te diría como varias cosas. Uno, yo creo que los temas, cuando hablamos de programas o de cultura de paz, nosotros tenemos que tener en cuenta que están muy relacionados con el tema de justicia, porque las personas en general se sienten bien cuando se sienten justamente tratadas, reconocidas. Pero una de las cosas que genera la violencia, digamos, los tratos difíciles, en contraposición y en contravía, son cuando encontramos que no hay un trato justo. Cuando se habla de cultura de paz, se debe garantizar mínimamente un acceso a la justicia, o sea, que todos tengan la posibilidad de sentir que acceden a la justicia y por lo tanto que tienen como la posibilidad de dialogar sobre temas difíciles. Yo creo que una cosa bien importante que atraviesa la cultura de paz es lo que tiene que ver con los diálogos colaborativos o cooperativos, de los que hemos oído mucho hablar, pero que quizás no es tan fácil poner en práctica. Son diálogos, son metodologías que permiten hablar de temas que son difíciles, pero que son muy necesarios para una comunidad. Son temas de los que no solemos hablar, sino más bien como opinar o de alguna manera reglamentar, pero poner a la comunidad en cultura de paz significa acceso a la justicia, significa diálogos colaborativos, significa participación, por ejemplo, porque en la medida en que yo siento que puedo participar, en esa misma medida también me siento escuchado. Significa tener la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos la mediación. Bueno, ahí nos hablará muy bien la doctora Natalia, pero digamos que en general, para mencionarlo, solamente cultura de paz exige tener unos mecanismos. Yo sé que puedo tener un problema, pero la comunidad puede sentir que hay una construcción de cultura de paz cuando hay unos mecanismos a través de los cuales puedo acceder a reclamar mis derechos, por ejemplo. Pero también una cultura de paz debe tener un componente de formación, porque la intención es transformar, y es transformar fundamentalmente la forma como gestionamos el conflicto en las comunidades, y podríamos como hablar de eso entre nuestros países latinoamericanos. Hay como unas marcadas pautas sociales a partir de las cuales tramitamos el conflicto, y una cultura de paz implica que abordemos procesos formativos que nos permitan transformar esa forma como se gestiona el conflicto. Fundamentalmente, la cultura de paz, yo diría como último punto, tiene que estar trabajando sobre concertación, sobre consenso, sobre participación, sobre todos esos elementos que le permiten a cada uno reconocer cuáles son entonces esas características que se requieren para que entre todos construyamos la paz, porque la paz no es ausencia del conflicto, es la forma como se tramita. No sé si eso más o menos. Gracias, Elena. Sí, mira, vamos a dar paso ahora con esta maravillosa introducción, algo que se empata perfecto, que es el tema que conoce muy de cerca Sandra Cordero. Sandra Cordero siendo una jueza de la República y jueza superior de la República, y habiendo sido, claro, también muy cercana a esta construcción de cultura de paz. Hay que preguntarle, ante lo dicho, fácil, digamos, ¿cómo construyes esta cultura de paz desde lo jurisdiccional? Esa es una Bueno, pregunta para ti. muy buenas tardes con todos y todas. Un agradecimiento especial y qué placer encontrarme con estas
panelistas de lujo y obviamente con mis compañeros panelistas también. Bueno, yo, como bien dice el doctor Tomás, vengo de un tema, este momento, del área jurisdiccional. Sin embargo, siempre resalto que pude ejercer mi profesión y respondo mucho a las organizaciones de mujeres, de niñez y adolescencia, y obviamente a la defensa de los derechos humanos. Y bueno, cuando nos planteamos el tema de la cultura de paz, yo creo que hay que empezar reconociendo que también vivimos en una sociedad diversa, compleja, que además cada grupo social tiene sus diversidades exclusivas, y cuando entramos en contacto con este sistema de justicia, por lo general estamos en una situación de conflicto. Yo creo que solía decir el doctor Yal, sería una quimera pensar que tenemos una sociedad sin conflictos. Y reconociendo entonces la diversidad y el conflicto, creo que el sistema de justicia debe responder de manera adecuada a ese conflicto que le plantean. De hecho, siempre digo que las personas cuando acceden al sistema de justicia vienen siempre en una situación de conflicto y que hace falta muchas destrezas, pero sobre todo muchos principios en el marco de la humanidad para tratar de solucionar esos conflictos, facilitando algunos procesos que nos permitan mantener una cultura de paz. Y bueno, por poner un ejemplo, teníamos una audiencia hace unos meses, eran exactamente 16 cuerpos, cada cuerpo ustedes saben que tiene 100 fojas, exámenes periciales, informes periciales, psicológicos, de trabajo social, de orientación familiar, una situación conflictiva compleja en esa pareja. Yo especialmente me dedico a los temas de familia. Cuando en apelación, porque soy jueza de apelación, lamentablemente tenía que revisar esos 16 cuerpos, y lo primero que pude plantear en la audiencia es, ¿pero por qué no conversamos? Y vamos a ver sus posiciones. Nos faculta la Constitución y el artículo 190 para favorecer aquello. Y claro, era solamente una pareja que la mujer tenía un proyecto de vida que era ir a estudiar en Europa. Y obviamente, a propósito de aquello, estaban planteando quitarle la tenencia de sus hijos. Fíjense que cuando pudimos empezar a conversar, esa pareja, que ya tenía una ruptura, pero ella nos dijo, es que solo quiero cumplir mi proyecto de vida, pero temo ser calificada de mala mamá. Entonces, lo complejo que es además el estereotipo de género, en este caso de la buena madre, y que también tenemos que desplazarlo de las decisiones judiciales, y que así nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de esta conversación, el padre le dijo, a ver, tú quieres cumplir tu proyecto de vida y no puedes ir con los niños, pues está bien, debíamos haber conversado y me quedo con ellos. Te voy a dar toda la apertura para, obviamente, la comunicación vía sistemas tecnológicos. Cumple tu sueño. Pero ¿cuánto habría que apoyarle a esa mujer para que además no decida cargada del estereotipo de mala madre? Quizás son uno de los casos que les podríamos decir con un resultado feliz, cuestiones que muchas veces no se dan, pero cuando pasaba las hojas de ese juicio y veía todo el tema tan judicializado y la carga emocional, no solo para las partes, para papá y mamá, sino para esos niños, que eran 2 niños, es cuando uno dice, creo que tengo que ponerme esa camiseta y desarrollar la posibilidad de encuentros que están materializados en esta cultura de paz. Eso todo. Pamela, gracias, Elita.
Muchas gracias, Sandra. Bueno, la siguiente pregunta sería para la intervención de Gustavo. Gustavo, la pregunta bastante objetiva. ¿Por qué crees tú que existe la violencia? Buenas tardes con todos y con todas, Pamela. Muchas gracias por tu pregunta y un saludo otra vez para todos. Y igualmente un agradecimiento por la invitación y expresarles el gusto de compartir este panel con Natalia, Sandra, Sara Elena, contigo, Tomás. Tremenda pregunta, la pregunta del millón, que además tiene muchas variables y respuestas posibles de dónde viene la violencia, porque la violencia, y es una pregunta, Pamela, que nos haces en un contexto de una reflexión sobre la cultura de paz, y justamente no se puede hablar de cultura de paz si no abordamos también el tema de la violencia, por supuesto, como ya Sara Elena y Sandra lo han topado, y tú misma cuando presentabas, dabas la apertura a este diálogo, Pamela, tú decías que la paz no es solamente ausencia de violencia, ausencia de guerra. Entonces son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Al hablar de la paz hay que hablar de su contraparte. Y resulta que las respuestas son variadas, son complejas. Y voy a intentar, como quienes me han precedido en el uso de la palabra, en hacer intervenciones cortas para ir haciendo unos intercambios quizás más dinámicos frente a una pregunta tan compleja. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es recordar lo que dice el preámbulo del Estatuto Constitutivo de la UNESCO, que dice que si la violencia nace en las mentes de las personas, es en las mentes de las personas que deben construirse los baluartes de la paz. Entonces es una primera respuesta que se me viene, pero que no es la única, es una variable de lo que significa el abordaje del tema de la violencia. Es decir, hay un componente de manera de ver y de actuar, de una mentalidad, y que hay que construir, y Sara Elena ya nos da una pista, ¿no? El tema de la educación, hay un elemento constructivo, hay un elemento de valores, para construir esas mentes, esas cabezas enfocadas en la paz que luego se manifiesten justamente en comportamientos específicos. Hay un elemento para responder. Pero hay otros, tal vez incluso hasta más complicados. América Latina es el continente más violento del planeta. Al mismo tiempo, es el continente más desigual del planeta. Y por ahí podríamos tener otra pista para responder a tu pregunta. La desigualdad es un elemento que genera un caldo de cultivo para la violencia. Y esto no lo justifica, solo lo puede explicar en parte. Pero son elementos que debemos tener en cuenta si queremos abordar este desafío de mirar de manera integral el tema de la cultura de paz. Hay componentes individuales, pero hay componentes también estructurales. Y aquí me parece que cabe, empatando con lo que Sandra decía hace un instante y pues nos ponía un ejemplo concreto, escuchándola también se me viene a la mente y creo que encaja para responderte en algo, Pamela, el caso de Rodney King, que Folger y Baruch nos recuerdan en uno de sus libros, La promesa de la mediación, este afroamericano que en el año 1992, recordemos rápidamente, fue objeto de violencia policial en Los Ángeles, de policías blancos, que luego fueron juzgados porque hubo un ciudadano que filmó esto y no se podía negar la violencia racial de policías blancos contra un afroamericano. Estos policías fueron juzgados por un jurado todos blancos, y a pesar del video que mostraba las agresiones que casi le causan la muerte, este jurado blanco, de blancos, decidió declarar inocente a los policías blancos que casi matan a Rodney King, que había sido detenido por andar en su motocicleta a exceso de velocidad. ¿Qué pasó? Pues que al día siguiente la comunidad salió y destruyó los bienes de la comunidad, los bienes públicos.
Y entonces algunas preguntas surgen ahí. ¿Este hecho violento de dónde nace? ¿Por qué la gente destruye los bienes de la comunidad, de su comunidad? Pues algunas respuestas son porque no se siente parte de esa comunidad, porque no se siente parte de esas instituciones. Y esta violencia tampoco se puede justificar, pero se puede entender mejor. Desde esa perspectiva, que significa, si no hay instituciones que nos reconozcan o de las cuales nos podamos sentir parte, tampoco se puede construir realmente una cultura de paz. Parecería necesario que haya comportamientos individuales y que haya instituciones que también garanticen que las personas puedan ser tratadas con igualdad y que sus derechos puedan realizarse, como Sara Elena decía hace un instante, que sea posible acceso a la justicia. Y termino, para no alargarme, aunque el tema da para mucho más, que cuando la relación no es entre sujetos, entonces hay un caldo de cultivo para la violencia. Es decir, cuando la relación es entre alguien que se considera sujeto, pero que considera a los demás objetos. Objetos de su satisfacción, objetos de lo que él necesita y quiere, y los otros son medios para su satisfacción. Cuando las relaciones se pueden construir en una sociedad entre sujetos que respetan su mutua existencia y que se reconocen en derechos, entonces ahí hay un contexto mejor para que nazca una relación armónica respetando los derechos mutuos. Y para eso hace falta comportamientos individuales, habilidades, conocimientos, valores y un contexto, y yo diría ahí unas instituciones que permitan ese juego de sujetos que se respetan entre sí y que reconocen sus derechos. Y que cuando nace un conflicto, porque no podemos aspirar a una relación sin conflictos, a una sociedad sin conflictos, existen conocimientos, habilidades, actitudes, valores que permiten canalizar ese conflicto por medios pacíficos para alcanzar la armonía o para alcanzar la justicia, concepto tan enorme, pero muy bien Sara lo colocaba. O yo diría incluso para alcanzar una insatisfacción armónica. Porque ese del ganar suena muy bien y es posible alcanzarlo en muchas ocasiones. Pero es posible que ese ganar no siempre se dé al 100%, aunque sí es factible lograrlo en muchas ocasiones, y esto se ve en los cursos de formación de mediadores y de negociación. Pero a veces hay situaciones tan complejas y complicadas, tanta escasez de recursos, de aspiraciones contradictorias, que tal vez la máxima expresión sea una insatisfacción armónica que permita una convivencia y una aceptación de una realidad limitada, como para poner también un escenario que no es el ideal, pero que puede ser el aceptable. Hasta ahí, Pamela, por esta primera intervención. Gracias, Gustavo. Excelente estas tres posiciones ya, y me voy a quedar con Natalia Bernardoni. Saludos desde Ecuador. Mira, hay mecanismos, como hemos escuchado, mecanismos para reclamar las diferencias, las relaciones entre sujetos, estas divergencias de la parte jurisdiccional en posición de decidir porque no hay arreglo. Y la pregunta concreta sería, ¿cómo contribuye la mediación a la cultura de paz entonces? Gracias, Carlos Tomás. Muchas gracias. Me encanta estar en esta conferencia con Gustavo, con Sandra y con Sara Elena y con todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, la mediación es un elemento vital para la edificación de la paz. Ya las Naciones Unidas, en su programa de acción por la cultura de paz, llama al desarrollo de todas las aptitudes de negociación, diálogo, formación de consenso, ¿no? Y si nos ponemos a ver en el mundo, la mediación es uno de los métodos de resolución de conflictos más conocidos y más utilizados en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no? Porque es un procedimiento noble, es un procedimiento de mediación que presta especial atención a los sentimientos, a las emociones, a los intereses de las partes. Y aunque obviamente busca resolver conflictos, también presta atención a recuperar y mantener relaciones y vínculos, ¿no? Procura sanar las heridas producidas por las confrontaciones que tenemos en los conflictos y procura fomentar el diálogo y el entendimiento. Entonces,
lo que puede aportar la mediación como método es que al pasar las personas por un procedimiento como es la mediación, y la mediación, que es uno de los métodos más conocidos y utilizados en el mundo, lo que hace es un aprendizaje, una cultura de paz. Porque al pasar por un proceso de mediación, se produce lo que se dice el deuteroaprendizaje, el aprendizaje, tomo esas herramientas y aprendo a resolver los conflictos, porque la mediación en realidad le devuelve a las partes el poder de hacerse cargo de sus conflictos. Si nosotros pensamos en, bueno, cómo se manejaban las tribus cuando no había una sociedad justa, un tribunal, estaba el jefe de la tribu y bueno, acudían a él para que los ayude a resolver conflictos. Hoy en día, los sistemas de resolución de conflicto y la mediación es un proceso que activa la participación de las personas para darles solución ellos mismos a sus conflictos. Entonces, es una forma de ampliar el sistema de relaciones sociales, ¿no? De una cultura de compromiso, de diálogo, de un actuar ético, y también ejerciendo la empatía, la confianza, la solidaridad. Y esto es cultura de paz. Me acuerdo en un programa en España, que para instalar un poco la cultura del diálogo en los colegios, en los jardines, y sobre todo en los grados más chicos, ponían atrás del aula 2 sillas, ¿no? Y una silla tenía dibujada una boca, y otra silla tenía dibujada la oreja. Entonces, cuando los chicos se ponían a discutir o se peleaban, las maestras decían, bueno, vayan al rincón del diálogo, y uno se sentaba en la oreja y tenía que escuchar, y otro se sentaba en la boca y podía hablar. Y después cambiaban las sillas, ¿no? Es decir, fíjense, algo creativo, pero cómo estos elementos van instalando la cultura del diálogo y la cultura de la mediación, ¿no? Hay muchos tipos de mediación que tienen que ver con las diferentes áreas de la organización social, ¿no? Y poder rescatar que la mediación sí tiene este objetivo como primordial, no solo de resolver los conflictos, sino de colaborar con las relaciones, de mirar las relaciones a futuro, de cómo las partes pueden restablecer los vínculos y sostener los vínculos, ¿no? Contribuyendo así directamente a la creación de una sociedad más pacífica y sostenible. Cuando pensamos por ahí en la pirámide del poder y los métodos adversariales y no adversariales, como trajo recién Sandra, como trajo Gustavo, tenemos que entender que tanto la mediación como la negociación son métodos donde las partes tienen mayor poder y donde tienen la capacidad de resolver con el otro, de resolver sus vínculos, de escucharlos. Es hermoso el poder escuchar, por ejemplo, el caso que dijo recién Sandra, me encantó, porque es todo lo que se moviliza a través de conectar el diálogo y de sanar el vínculo. Y la mediación tiene ese objetivo, porque genera ese espacio, que a veces en otros espacios sociales no son tan fáciles de generar. Entonces, cuando pensamos en cómo negociar y en por qué tenemos que escuchar, no es porque somos buenos solamente, es porque nos conviene, es porque retomamos en el poder propio que siempre tuvimos. Y no vamos y dejamos a veces el poder en manos de otro, en poder, digamos, en otros ámbitos, sino que lo podemos retomar. Y además crecemos como sociedad porque nos hacemos más responsables, más adultos, ¿no? Y eso genera la cultura del diálogo, la cultura de paz. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchas gracias, Natalia. Entonces, ahí empataríamos nuevamente con Sara Elena. Entonces, cultura de paz y comunicación, mi querida Sara Elena. 2 títulos amplios. Tu micrófono, por favor. Agregaría a lo que también han dicho, un tema de cultura de paz es un tema de confianza. Y yo creo que ya lo mencionaban, uno pues se mide mucho la confianza a las instituciones del Estado como una forma también de medir como el nivel de democracia en el que se encuentran los países. Pero si ustedes se fijan mucho, entre otros, ¿no? Entre otros elementos que se miden, pero una de las cosas que se miden como ese capital social y humano es la confianza que tienen las instituciones para garantizar esa democracia. Pero la cultura de paz,
Por ejemplo, en el ejercicio de los jueces de paz, que también es un ejercicio maravilloso. Allá la doctora Sandra me ayudará a mejorar la presentación. La gente acude a la persona, porque realmente el juez de paz es una persona en la que confío, mientras que cuando acude a la jurisdicción, acude al Estado, porque no conozco que me voy a encontrar con la doctora Sandra, imagínense cómo les fue bien a esta familia, pero no se imaginaban ni la eligieron. Pero los jueces de paz sí son muy cercanos a sus comunidades, son elegidos por las comunidades, son usualmente personas que ya ejercen un diálogo, pero sobre todo una facilitación, y ahí conecto con la comunicación, porque son personas que dentro de la cultura de paz saben comunicar las necesidades de unos y otros y pueden facilitar. Yo diría que facilitan el encuentro, facilitan el diálogo, facilitan el acuerdo. Y evidentemente para facilitar el diálogo hay que tener unas habilidades de comunicación, que algunos dicen, no, es que él es como un mediador innato, ¿no? Ese lo oímos decir mucho, porque son personas que yo siento que tienen esa facilidad de conectar con la necesidad, con el interés del otro y como de apoyar como en ese encuentro. Entonces realmente sí hay una parte importante que tenemos que construir en la cultura de paz y es la confianza de la ciudadanía a los mecanismos a los que se acerca, a las personas, al acuerdo que construyen, a la sostenibilidad también del acuerdo, pero sobre todo también entendiendo que finalmente nosotros estamos transformando. Yo quiero insistir en eso porque en la comunicación a veces uno tiene en la imagen la idea de que uno cuando está en conflicto mejor no habla y se aleja. Y eso creo que es lo más difícil, ¿cierto? Lo que pasa es que en la situación de conflicto como tal, es muy difícil que nosotros nos comuniquemos. Lo primero que uno recomienda es bajarle el volumen a la emoción, porque en el conflicto lo que hay es un desborde emocional que puede terminar en una violencia, como bien explicaba Gustavo, de manera muy rápida. Entonces hay que saber comunicar la contención emocional para poder disminuir. Pero una vez que tengo claro que ha disminuido la tensión, tengo que abordarlo como un problema, identificando intereses, necesidades, etcétera. Y yo siento que muchas veces, no sé, ahí también Natalia nos podrá decir mucho, bueno, cualquiera de ustedes, yo siento que mucho de lo que ocurre en los casos que llegan a la mediación, incluso a la jurisdicción en general, son casos que no han hablado, ¿saben? Que no han tenido la oportunidad de tener un buen diálogo o de tener una buena asesoría para que alguien le diga, usted está pensando esto, pero también podría hacer esto otro. La falta de construir opciones para mejorar la situación. Yo creo que voy a decirlo aquí abiertamente, a nosotros los colombianos tenemos mucho trabajo escrito, investigativo, etcétera, sobre estos temas, pero también nos critican mucho porque dice, pues ustedes con tanto que hacen y mire todo ese enredo que tienen allá en Colombia. Y sí, y tal vez por eso más estudiamos de cómo trabajar la cultura de paz. Y una de las cosas que hemos venido entendiendo es que no aprendemos a comunicar adecuadamente nuestras necesidades, es que no aprendemos a comunicar los disensos. Y es que tenemos la expectativa de que para que estemos todos felices tenemos que estar de acuerdo. Y eso es una tarea que incluso empiecen por las parejas. Si uno pudiera entender que puede estar en un desacuerdo sano, creo que viviría más tranquilo, porque a veces quieren estar de acuerdo en todo y no necesariamente hay que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo en que no nos ponemos de acuerdo en este tema, que tú tienes una diferencia y que yo tengo otra. Y esa capacidad de comunicarnos, una experiencia maravillosa que yo tuve con ustedes en Ecuador y trabajando con escuelas, fue entender la dificultad que tenían los niños en decir no. No sé si tú te acuerdas, Gustavo, con Iruki Sisa, y haciendo como esa medición, es ir comprendiendo los niños qué dificultad tenían, y ellos decían sí, todo sí, sí, mande, sí, sí, y decir no era muy difícil, o sea, no era una cosa que estuviera, y como que uno les proponía, pero podamos decir no a eso, no digamos no, ¿sí? Es muy, muy interesante ver que si nuestra cultura no nos permite estar en desacuerdo, entonces no nos enseña a comunicarlo. Y si no nos enseña a entenderlo y a comunicarlo, pues no nos enseña a gestionarlo. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de la capacidad que tenemos de equivocarnos, de estar en acuerdo, de decir no, pero de con una comunicación asertiva que nos facilite eso, ese encuentro. Es por ahí, Tomás, no sé, ¿qué más? Gracias, Elena. Gracias, genial. Pamela, adelante.
Gracias, gracias, Sara. Bueno, Gustavo, te hago llegar esta pregunta. En tu experiencia como consultora internacional, como mediador tú mismo, tomando la conceptualización y la práctica de la cultura de paz, ¿cómo ves aplicable el concepto en conflictos a nivel estatal como el que estamos viendo actualmente entre Ucrania y Rusia? Ok, no había una más fácil tal vez. A ver, mira, para responder esa pregunta voy a recoger algunos de los conceptos que se han vertido ya. Y hay uno en particular que es el tema de poder, el poder. Entonces ese concepto creo que puede de alguna manera hacernos abordar la pregunta con algún grado de objetividad también. Primero, voy a terminar el ejemplo de Rodney King para empatarlo con esta pregunta. A la gente, cuando se le preguntaba por qué destruyen los bienes de la comunidad, la gente respondía, uno, porque no me identifico con esta comunidad, dos, porque decían que no teníamos poder. Ahora van a ver que sí tenemos poder y vamos a destruir y parar la ciudad. Esto se resolvió cuando se anuló el juicio de Rodney King y vinieron unas instituciones distintas, cambiaron la composición del jurado y un nuevo jurado de blancos y afros decidieron que los policías eran culpables. Y entonces se pacificó una situación más de paz frente a un problema que había surgido y se había convertido en una crisis. Entonces el tema del poder es algo que debe estar presente. Quizás haya que empezar a reemplazar el concepto de poder en las relaciones personales y en las relaciones internacionales por el concepto del respeto y del respeto del derecho. Por eso también puede ser algo ingenuo, una quimera, y decir que esto es por generación espontánea, que se va a dar el respeto al derecho internacional, que además tiene instituciones bastante frágiles para que éstas se cumplan y que básicamente los estados siguen comportándose bajo los principios de buena fe o de sus intereses en juego. Y ahí viene otro elemento que a mí me parece muy importante al mirar el tema lamentable de Ucrania. Una, categóricamente hay que decirlo, hay instituciones. Y cuando hay instituciones hay que ser claros en que si estas fueron o no respetadas. Y Rusia ha violado el derecho internacional y ha cometido una agresión. La fuerza es un concepto que puede ser legítimo. La fuerza sí es válida en las relaciones internacionales o entre personas cuando se usa para defenderme. Porque si caemos en un pacifismo extremo, también podemos caer en darle paso a que el poderoso y el agresor hagan lo que quieran. Así que el pacifismo, me suscribo al pacifismo. Pero también es cierto que un pacifismo extremo te hace anular cualquier uso de fuerza, incluso con la legítima defensa. Entonces, la legítima defensa es una cosa y la agresión es justamente su contraparte. El uso de la fuerza que se convierte en violencia fuera de la única posibilidad de usarla, que es para defenderme. Así que quede claro que ahí hay una agresión. Ahora bien, hay que entender los contextos globales. Y ahí es cuando viene otro elemento, aplicable a ese contexto, a esa pregunta, pero a todos los conflictos y al manejo de un mediador en una audiencia de mediación, que es este tema de la visión estratégica. Es decir, si hago algo, si digo algo, ¿qué va a pasar entre estas personas en una audiencia de mediación? O si alguien de un lado ha dicho algo, ya debo pensar como mediador qué efecto va a tener eso en el otro lado de la mesa e intervenir a tiempo para sacar eso de la mesa y reconducir la dinámica hacia una comunicación, hacia una relación de trabajo productiva y no que agrave el conflicto. Pero si es que no hay esa visión estratégica, entonces luego resulta que nos vemos como sorprendidos de que pasen las cosas cuando ha habido todo un antecedente que debió haber significado tal vez acciones preventivas para no agudizar las cosas y no llegar a las situaciones en las que estamos, por ejemplo en Ucrania, que no significan desde ninguna perspectiva justificar, porque es algo injustificable. Pero si queremos empezar a buscar soluciones, también hay que entender todos sus contextos históricos. Y desde los contextos históricos, entonces poner en la mesa
las necesidades, los intereses. Muchos conflictos internacionales se han resuelto y muchos se han evitado producto del diálogo oportuno, producto de la mediación oportuna y de la comunicación oportuna. Y el mismo caso de los misiles, de la crisis de los misiles nucleares en Cuba en el año 61, no generó una tercera guerra mundial y no generó ni siquiera una violencia, pero sí estuvo a punto la humanidad de una conflagración nuclear. ¿Y cómo esa crisis se disolvió? Pues se disolvió con comunicación. Como lo ha subrayado Sara Elena hace un rato, con comunicación. Alguien levantó el teléfono y se comunicó con Khrushchev. O alguien levantó el teléfono y se comunicó con Kennedy. Pero ese diálogo directo es lo que los analistas dicen provocó el desescalamiento de la crisis de los misiles del 61 y que finalmente Rusia, la Unión Soviética en su momento, retire los misiles de Cuba y Estados Unidos retire sus misiles de Turquía. Pero fue producto de una comunicación en un momento crítico, oportuno. Aquí aparentemente ese diálogo no se dio oportunamente y se desata una agresión que debe ser condenada por toda la violación del derecho internacional y de las vidas que eso cuesta. Pero a lo que voy es que una comunicación oportuna, una visión estratégica oportuna, quizás como sí pasó en la crisis de los misiles del año 61, tal vez pudo haber evitado la crisis que hoy sí estamos y que no se justifica porque no se la evitó, porque si los actores siguen siendo responsables de sus actos. Pero sí hay una lección ahí importante, no solo para conflictos tan graves y de esa dimensión internacional, sino para los conflictos que llegan a los centros de mediación todos los días, donde hay que tener una visión estratégica también como mediador a la hora, insisto, de ir evaluando sobre la marcha lo que está ocurriendo en el proceso para poder reconducir la comunicación y por lo tanto la relación hacia la perspectiva de la búsqueda de la satisfacción de intereses. Por ahí ensayo una respuesta a una pregunta complicada. Perfecto, gracias Gustavo. Y Sandra, nuevamente regresamos. Y ahí nos surge una duda quizás. Entonces, ¿qué se piensa? ¿Juez de paz o juez jurisdiccional para una cultura de paz? Sí, perdón, repítame por Es favor. decir, juez de paz, a lo que decía, ¿más jueces de paz o más justicia jurisdiccional? ¿Hacia dónde vamos? Ok. Bueno, a ver, una pregunta compleja, sin embargo voy a hacer una introducción en base a lo que he escuchado de mis compañeros y mis compañeras. Yo creo que cuando uno va a sentarse a un escenario en el que se llega al sistema de justicia y observamos que tenemos, ¿no es cierto?, garantizada la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, el debido proceso, y una resolución motivada, una resolución que se ejecute. Sin embargo, creo que hay que adecuarse al escenario de estas partes procesales. Bien nos decía Sara Elena, ¿no? Ahí juega mucho el tema de la cultura, de la sociedad y la cultura. Yo no puedo mediar con personas de la SUAY de igual manera que con alguien de la costa o del oriente ecuatoriano. O sea, tendré que adecuarme también a su realidad cultural. Y obviamente también tendré que adecuarme a las situaciones concretas de esas partes que nos traen un conflicto. Y yo siempre apunto a atender estas relaciones de poder. Tengo entonces que ubicar la relación de poder que está marcada entre todos nosotros y también ejercer mi relación de poder. En el caso mío, como jueza jurisdiccional, en el caso de un juez de paz, como un representante de la comunidad y por tanto, esa representación también la hace más cercano a la gente y más cercano a la comunidad. Con un ojo ahí, con un ojo especial que uno lo observa cuando, por ejemplo, va a dar talleres y hay que tener ahí alguna situación concreta en que también un juez jurisdiccional o un juez de paz puede reproducir su forma de poder y el estereotipo que lo tiene marcado. Y por eso siempre trabajo
en revisar las sentencias de Corte Interamericana y erradicar los estereotipos de género de la Administración de Justicia. Si me preguntan más jueces jurisdiccionales o más jueces de paz, obviamente me voy por el tema del juez de paz. ¿Por qué? Porque va a ser alguien muy cercano a una realidad que además va a dar una respuesta efectiva a esas partes. Ahora bien, también con todas las observaciones en torno a que no quiero, por ejemplo, mujeres levantando la mano ante una asamblea o ante un juez de paz porque tiene una figura con una relación de poder y en un sistema patriarcal. Lo uno entonces mucho a una formación del juez jurisdiccional y del juez de paz en relación a la cultura de paz, pero sí también a despojar de la formación misma estas relaciones de poder y los estereotipos de género. Muchas gracias, Sandra. Para Natalia. La mediación, Natalia, ¿tú cómo lo ves? ¿Sirve solamente para solución de conflictos o en qué contextos? ¿Para qué nomás nos sirve la mediación? Bien, la mediación, la verdad es que una vez que uno atraviesa el proceso de la mediación, toma muchas herramientas y aprende del diálogo, aprende herramientas que te sirven para todo. Entonces, está bueno pensar en cómo podemos modificarnos a través de estos métodos. También pensar, hoy cuando decía Sara, los que llegan a mediación a veces no tienen suficiente comunicación antes de llegar, es verdad. Y también algo que nos pasa es que muchas veces el conflicto siempre le echamos la culpa al otro, ¿no? Como que el otro siempre tiene la culpa. Me cuesta mirarme a mí, nos cuesta mirarnos individualmente. Y una pregunta que a mí me encanta hacer es, ¿cómo contribuyo por acción o por omisión al conflicto? Y ahí nos vamos a dar cuenta que siempre contribuimos en algo para que haya conflicto. A veces no haciendo nada, pero es una contribución muy importante, ¿no? Como decía Gustavo, cuando no se accionan los mecanismos de diálogo, pueden ocurrir cuestiones muy graves. Entonces, ¿cómo por acción o omisión yo contribuyo al conflicto? Y ahí me puedo empezar a dar cuenta de todas las herramientas que puedo empezar a desplegar y cómo la mediación nos enseña, ¿no? Como un aprendizaje que va quedando activo socialmente. En una investigación que hacíamos también sobre prejuicio y estereotipos en mediaciones que se daban con personas entre otros países, ¿no? Nos dimos cuenta dentro de la investigación, o lo que vimos, el estereotipo que tenían, bueno, los argentinos son así, los ecuatorianos son así, los colombianos son... En mediación, cuando buscaban la relación cercana, bueno, sí, los argentinos son así, pero mi amigo, el argentino que vive al lado mío, no. Entonces, ¿por qué? Porque el estereotipo era una representación social. Ahora, cuando yo creo un vínculo y puedo generar un estado de diálogo, desaparecía el estereotipo y aparecía el amigo, ¿no? ¿Cómo podemos romper esas barreras creando el diálogo y el vínculo? Muchas gracias Natalia. En realidad, miren, qué ligero y qué rápido pasa el tiempo cuando tienes estos temas tan interesantes de la cultura de paz. Y yo ahí te voy a pedir, Pamela, me permitas, pero para poderles invitar a todos los que están a continuar desarrollando cultura de paz, si quisiera invitarles a que se enteren e integren del curso de formación de mediadores que tenemos con el Centro de Mediadores del Ecuador y con la Universidad Metropolitana. Y que podamos ser parte de esta construcción de cultura de paz, ¿no? Mucho más diálogo, herramientas como la mediación, el aporte desde la parte jurisdiccional, el tema del manejo del conflicto. Así es que, no sé, Pamela, contigo y invitándoles nuevamente, este curso va a iniciar el 19 de abril y pueden tener toda la información a través de la fundación de la universidad y del Colegio Ecuatoriano de Mediadores. Sí, muchas gracias, Carlos. Veo una mano alzada.
Bueno, como les decía a un inicio, las preguntas las podíamos poner en el chat, pero dado el caso vamos a dar esta última oportunidad para cualquier inquietud que tenga. Cristina Vivanco. Hola, buenas tardes con todos. Doctor Yal, bueno, felicitaciones porque ustedes está con este curso de formación de mediadores y bueno, nosotros somos un grupo de alumnos que ya seguimos el curso de formación de mediadores con la Universidad Metropolitana en el año 2019. Entonces, al momento no hemos sido acreditados por la función judicial en el cual inicialmente nos prometieron hacerlo esto. Entonces, no sé si este curso va a ser, es decir, es real o es lo mismo que va a suceder nuevamente, porque no tenemos la acreditación. Entonces, sin embargo, tenemos otra universidad en la cual igualmente realizaron este curso de formación, la puse, y ya tuvieron 3 meses más o menos del curso y en 15 días ya tienen sus acreditaciones y están registrados en la página inclusive de CENESID. Entonces, no sé si... Cristina, ¿qué va a perdón pasar? que te corte. Bueno, era el espacio para hacer preguntas en este momento, pero contestando, voy a pedir al equipo de Carlos, de Corporación 2030, del Colegio Ecuatoriano de Mediadores, que puedan contactarte para darte la información de este curso, si tú así lo necesitas. No sé si puedes dejarnos en el chat igual los datos, yo les daré llegar a estas personas para que puedan contactar contigo directamente. Pamela, sí, perfecto, sí, de acuerdo con tu intervención. Pero quería rescatar que parece que el curso ha tenido de todas maneras un efecto muy interesante, porque la manera en la que Cristina ha planteado el tema me parece extremadamente proactiva y además muy clara. Así que creo que el curso de todas maneras ahí ha hecho una buena labor. Y como bien dice Pamela, no me corresponde responderte porque no fui parte de ese curso y porque es un tema más administrativo que entiendo ya el equipo te resolverá eso. Pero si te respondo la parte, si el curso es real, sí, nosotros somos reales y el curso va a ser muy real y vamos a darte, sin duda, si quieres hacerlo, toda nuestra experiencia para que perfeccionen lo que ya saben, para agregar herramientas a las que ya conoces, y evidentemente la parte administrativa pues la resolverán con la universidad o con el centro, con la fundación, en fin, y sabrán resolver aquello que estoy seguro que encontrarán una solución a ese tema. Y no sé si, Pamela, me permites, ya que tomé la palabra, solo agregar algo, porque no me quisiera quedar con las ganas de cerrar algunas ideas y tenemos un poquito de tiempo más. Y me gustaría agregar algo que se ha mencionado sobre el tema de la construcción de los acuerdos y que estos acuerdos sean justos. Entonces, yo quisiera profundizar en el hecho de que la paz, como se ha dicho, no es solamente la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto, sino que, por lo tanto, son presencias, ¿no? Entonces, ¿qué presencia? Pues principalmente la presencia de justicia, porque esa sin duda quizás la comprendemos o nos deja altos niveles de satisfacción. El problema es que tal vez lo que yo creo que es justo no lo consideras tú justo. Y entonces ahí viene el siguiente problema, porque si bien la paz no es ausencia de guerra, es presencia de justicia. Ahora bien, ¿y ahora qué cosa es la justicia? Y ahí sí rescato a Platón, que aunque no sea mi filósofo preferido, sí decía, la justicia no es, la justicia se hace. Y la mejor manera de hacerla es, como Natalia lo decía, recoger el poder que tenemos para construirlo con el otro. Y esa construcción conjunta, pues va a generar un modelo de justicia el más acercado a lo que podemos aceptar y acordar, porque se acerca de mejor manera a nuestras aspiraciones, o no solo de mejor manera, ojalá de manera absoluta. La satisfacción total, que se puede alcanzar, la satisfacción total. Pero también puede ser que encontremos
una insatisfacción armónica, como decía, que es del otro lado, que yo creo que siempre hay que ponerle en la mesa de todas maneras, para que podamos valorar qué es lo que tenemos acá como algo que hemos considerado construcción justa, que la hemos construido, y qué es lo que tenemos por fuera de la mediación y por fuera de la mesa. Que tal vez nos queda un buen juicio, bueno, si ahí vamos a valorar nuestros derechos, pues perfecto, puede ser una alternativa válida. Nos queda que la violencia, nos queda continuar la situación sin resolver, o tenemos adentro en la mediación algo que es mucho mejor que lo que tenemos por fuera, y además dentro es lo mejor que podemos llegar a construir. Y también en el tema de justicia, de cultura de paz, creo que algo que es muy importante también tener presente como un valor social es esto de que se repite tanto, que el fin no justifica los medios. Y me parece que cuando no lo aplicamos, entonces empezamos a tener la tentación de la violencia. La tentación de que porque nuestro objetivo es tan bueno, entonces vamos a usar cualquier medio para alcanzarlo. Salvo que nos tengamos que defender legítimamente de una agresión ilegítima, actual y desproporcionada, perfecto, parecería que el camino de la fuerza también es algo que es nuestro medio legítimo para defendernos. Pero fuera de esa situación extrema, parecería que tenemos otros medios más adecuados para alcanzar y que no podemos y no debemos nunca justificar los medios por los fines. Termino con una reflexión dentro del tema de cultura de paz, ya no tanto en las instituciones o los métodos, sino en los comportamientos individuales. Aristóteles decía que enojarse es muy fácil y que, en cambio, enojarse con la persona adecuada, por la razón correcta, en la dimensión correcta y por los objetivos justos, eso es lo difícil. Al final enojarse es una situación humana, pero muy fácil, por un lado, pero más difícil si lo podemos canalizar y entender en el momento en el que esto pueda darse. Y luego ese enojo no puede quedarse ahí. Incluso hay esta frase popular en Ecuador que es el que se enoja pierde, ¿no? Y que acaba siendo verdad en muchas ocasiones. Y que mejor es canalizar entonces esa insatisfacción o ese enojo por los medios adecuados hacia la construcción de un mejor escenario que el que teníamos antes de que se produzca ese nivel de conflicto o de insatisfacción. Y de eso se trata en la construcción de la cultura de paz, y de eso se trata en los cursos de formación de mediadores, en el que nos ponemos todas las herramientas a nuestro favor para tener la actitud correcta y saber canalizar nuestra insatisfacción hacia la construcción de un mejor escenario. Eso es. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ya vamos cerrando entonces nuestra sesión, nuestro quinto foro por la participación y democracia. No sin antes de agradecer nuevamente a Carlos, Sandra, Natalia, Sara Elena, Gustavo. Muchas gracias por su conocimiento, muchas gracias por la experiencia. Estamos en la Metropolitana, desde Fundación Metropolitana. Agradecemos su participación. Creo que te fuiste, Vame. Te fuiste un segundo. Hola, Pamela. Creo que se te cortó tu señal, ¿verdad? Me parece que sí. Pero bueno, agradecer conjuntamente con Pamela igual a la Fundación y de parte de Corporación 2030 por este foro. Anímense a ser parte de la construcción de la cultura de paz. Y nada, decirles que estamos en contacto. Pame, ahí vuelves. Ahí regresas. Ahí regresas de a poco. Ahí regresas de a poco. Es tu internet, no sé. Siempre pasa esto.
Bueno, muchas gracias a Gustavo, a Natalia, a Sandra, a Sara Elena y a todos los que se han conectado hoy día. Y les esperamos, ojalá próximamente podernos ver. Listo, que estén bien. Chao, un gusto. Bye, Un bye. abrazo. Bye. Gracias, Chao, chao. chao. Perdón con todos. Un gusto, que estén Dale, bien. Pamela. Chao, Chao, chao. Pamela, Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao. Muchas gracias.